En el día de hoy me gustaría hacer un comentario especial sobre una peculiaridad bastante llamativa de nuestro ordenamiento que resulta muy dura, muy dura para algunas personas, hasta el punto de verlas sufrir, llorar, de ver sus familias destrozadas y de ver cómo su vida queda aplanada por no poder pagar sus deudas. Ustedes dirán que es una exageración. Yo les voy a demostrar que no. En España existe la prisión por deudas. Hay gente que va a la cárcel porque no puede pagar un dinero. Y esto es algo que creo que vale la pena comentar. No solamente la prisión por deudas existe, sino que es frecuente. Hoy he recibido el último auto, no, 3 autos de la Audiencia Provincial de Madrid ordenando una prisión por deudas, y además una prisión por deudas que se ha producido incluso con oposición del Ministerio Fiscal. Es decir, el fiscal había dicho que no ingresaran en prisión. Pues los jueces, 3 jueces, en 3 casos distintos, dicen que sí, que como no ha pagado, y pues, ingrese en prisión. Y como ingresa en prisión, no podrá pagar, porque para pagar hay que trabajar. Vamos, normalmente, ¿no? O sea, entonces, claro, a ver qué va a hacer el pobre hombre para salir de prisión. Pero, sin embargo, eso es lo que tenemos aquí delante y lo que está planteado y lo que está vigente en nuestro ordenamiento. Se ordena el ingreso en prisión, pero no por la peligrosidad del delincuente. Hay que tenerlo allí. No. Por puro venganza, por puro fastidio, por puro que ingrese, por puro que se... Eso es lo que estamos viendo. Y yo creo que eso no es lo que prevé el 25 de la Constitución ni la rehabilitación a la que estamos acostumbrados. Quiero señalar que esto es especialmente odioso y que me recuerda la parábola de Mateo 18, cuando nuestro Señor Jesucristo, a la hora de perdonar a los hermanos, que esto no es penología, pero se le parece mucho, se le parece mucho cuando el rey quiso arreglar la cuenta con sus servidores y les dijo, a ver, ¿cuánto me debes? Pues qué sé yo, 100.000 millones. Y el otro, que lo vendan, que lo metan en prisión, a él y a su familia y a todo el mundo, y que así, claro, el hombre pidió misericordia y dijo, tú lo tienes todo, yo no tengo nada, déjame en paz. Por favor, perdóname, pido misericordia, se arrodilló, y el rey, que era misericordioso, que tenía todo, y vio que el otro no tenía nada, le perdonó y le dijo, anda, vete por ahí. Nunca me vas a poder pagar la deuda, el tonto soy yo por habértelo prestado, pues ¿qué le vamos a hacer? Y cuando el tipo salió de la prisión, del problema, se encontró uno que le debía, qué sé yo, 500 euros, y le dijo, págame, y lo agarró por el cuello para que pagara. Y... claro, la gente lo vio y dijo, hombre, a este le acaban de perdonar un porrón de millones y ahora este por 500 euros al otro ordena que a él sí lo metan en prisión y a él lo agarra por el cuello y a él le exige. Esto es un poco lo que está pasando en nuestro ordenamiento. Gentes que se creen impolutas y que ellos son perfectos porque son autores de la ley cuando se trata del legislador, o son jueces cuando están sentados en estrados. Ellos pueden decidir cuando, por causa de sus deudas, una persona... ellos que no las tienen, deben pagar. A mí me parece que esto es una cuestión de misericordia que hay que analizar ahora ya sí jurídicamente. Entonces, la prisión por deudas es odiosa y no ha existido siempre en nuestro ordenamiento. Tienen ustedes en pantalla el texto original del Código Penal vigente de 95, el Código Belloc. Entró en vigor, como pone ahí, el 24 de mayo de 1996, donde en el artículo 80, que es el que se aplica a los efectos de la remisión condicional de la pena, no exigía la satisfacción de la responsabilidad civil. ¿Qué quiero decir? Que si una persona que ha cometido un delito, pues se considerará su peligrosidad y su posibilidad de reincidencia, etcétera, lo que corresponda, pero desde un punto de vista penológico, para comprobar si debe ingresar en prisión o no. Pero lo que no se va a hacer es comprobar si es solvente o no, porque claro, si es solvente y puede pagar, no ingresa en prisión. Si se lo ha gastado todo lo del delito, o no es rico de familia, o no encuentra a alguien que lo pague por él, o no tiene crédito, o lo que sea, como es pobre, que ingrese en prisión porque no ha pagado.
Esto originalmente no era así, esto no es lo que estaba previsto en nuestro Código Penal, en el Código Lloc, en el sistema del Partido Socialista con Felipe González. No existió durante mucho tiempo, porque vean ustedes la modificación, importante modificación del año 2003, que dio lugar a una en 2004, tampoco exigía el pago de las responsabilidades civiles, sino simplemente la peligrosidad criminal del sujeto y la existencia de otros procedimientos penales contra este. Es decir, hombre, es que según quien sea, ¿no? Porque si le condenan a menos de 2 años y la probabilidad de que el tipo reincida es muy baja, ingresar en prisión es peor. Y como digo, peor para él, peor para todos. Pero, como digo, además, si ingresa en prisión nunca va a pagar la deuda. Y dice, hombre, si está fuera tampoco. Bueno, pues eso no lo sé, pero desde luego si está dentro no. Con lo cual, no tiene ningún sentido la prisión por deudas. Sin embargo, y aquí tienen ustedes la modificación operada en 2015, el señor Rajoy, el Partido Popular, recuperó la prisión por deudas. Y yo digo que esa prisión por deudas es inconstitucional. Se introduce aquí un criterio que para la revisión condicional de la pena, es decir, para que cuando las personas que han sido condenadas a penas de prisión de menos de 2 años no ingresen en prisión, se cumplan una serie de condiciones. La primera, que haya delinquido por primera vez, es decir, que el tipo, hombre, si es un habitual, pues ya tiene otra lógica distinta. Que la pena no sea superior a 2 años, y además sin incluir en el cómputo la derivada del impago de la pena de multa, hombre, que si le han condenado, qué sé yo, a una pena muy grave, oiga, pues es que esto funciona así y ¿qué vamos a hacer? Eso se entiende, porque, hombre, si la pena prevista, no impuesta, no la prevista, porque la prevista puede ser 6 años, pero te pueden condenar a 2, o sea que eso depende, pero si la pena efectivamente impuesta es de 2 años, bueno, se puede tener tiene otra lógica a los efectos del ingreso en prisión que todo el mundo entiende. Pero hay una tercera condición, que es la que yo no entiendo y la que digo que es inconstitucional y odiosa, y es que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado y que se haya efectivo el decomiso acordado, etc. Oiga, usted perdone, esto quiere decir que si pago no ingreso y si no pago a lo mejor ingreso. Eso es lo que pone ahí. Hombre, también si usted no paga, viene a decir el siguiente párrafo, no, porque este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer estas responsabilidades civiles. Es verdad, yo no lo niego, que la mayoría de los jueces interpretan este artículo en un sentido muy laxo y por tanto permitiendo que las personas que se comprometen a pagar cantidades, aunque sean exiguas, no ingresen en prisión. Y esto se puede discutir o no, pero funciona así la mayoría de las veces. Pero este artículo abre la puerta y permite la aplicación por los jueces de una justicia inmisericorde, con arreglo a la cual personas, en 2 párrafos, y lo digo porque la resolución que he recibido hoy tiene 2 párrafos, digan que no, que en este caso tenía que haber pagado. Tenía que haber pagado, y como dice que no ha pagado, y como dice que no va a poder pagar, y como dice que no tiene dinero, mejor dicho, como dice que tiene dinero, pero que no quiere liquidar etcétera, que no puede pagar, porque la casa que tiene está muy grabada, y por lo tanto no valdrá nada en el mercado, pues que ingrese en prisión. Como es pobre, que ingrese en prisión. Eso es lo que pone ahí. Eso es lo que se aplica. Es decir, yo no digo que eso sea lo general. Yo digo que eso es lo que he visto esta mañana. Y por tanto, como me parece injusto, digo, aquí el legislador abre una puerta, pero esa puerta nunca debió abrirla, porque ni el legislador como tal, ni los jueces como tales, pueden, solamente porque un tipo no tiene dinero, y que cumple los demás requisitos, es decir, no ha delinquido por primera vez y la suma de las penas impuestas no es superior a 2 años, como no tiene dinero, a pesar de todo, que vaya a prisión. Esto es lo que aquí pone. Bueno, a mí me parece que este cambio legislativo, que consiste en que para evitar que la entrada en prisión hay que pagar las deudas, y que si no pagas las deudas, en principio vas a prisión, y que el juez puede ordenar la prisión si no se pagan las deudas, y que la peligrosidad criminal del sujeto es el criterio, ya no es el criterio, sino que el criterio es el impago, y que es el juez cuando determina cuándo se ha asumido suficiente compromiso de pagar o no,
supone que es el juez el que puede ordenar la prisión por deudas, y quiere decir que en España hay prisión por deudas. ¿Cuándo? Cuando lo ordena el juez. Y entonces, claro, no, pero si lo ordena el juez, no pasa. No, mire usted, es que ningún juez puede ordenar la prisión por deudas y ningún legislador puede ordenar la prisión por deudas, porque eso es lo que está previsto en la Constitución. Repito que esto lo he visto en casos de hoy y que son frecuentes. Es inconstitucional, y además les digo una cosa: si lo que estoy diciendo no les gusta a los jueces que han dictado esas resoluciones, a mí lo que no me gusta son las resoluciones, y yo estoy obligado a acatarlas, y las acato, con los recursos que pueda interponer frente a ellas. Las acato, pero no las comparto, y por tanto las puedo criticar como me dé la gana, y es lo que estoy haciendo. Porque digo, afirmo, reitero, que es inconstitucional que el juez pueda ordenar prisión por deudas. Y me da igual que sea el legislador o el juez el que ordene la prisión por deudas, porque en ambos casos es inconstitucional. Si lo ordena el legislador, la ley es inconstitucional. Si lo ordena el juez, la ley que le habilita a hacerlo es inconstitucional. Y el resultado es el mismo. Lo que se está aplicando es una medida inconstitucional. ¿Y de dónde me saco esto? Pues de una sentencia muy antigua. La sentencia 230/1991, de 10 de diciembre, del Tribunal Constitucional, explica que en España no cabe prisión por deudas. No solo en España, sino en todos los países firmantes del protocolo del convenio, del protocolo primero del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, donde está explicado con toda claridad que en el artículo 1 y en relación con el 17 de la Constitución y con el artículo 91 del Código Penal y en relación con el 111, etcétera, etcétera, que la prisión por deudas la prohíbe el artículo 1 del protocolo citado, de manera que la privación de libertad, al transgredir el protocolo, supone una privación de libertad contra lo establecido en la ley, por lo que entra en conflicto, y ahora ya sí, con el artículo 17 de la Constitución española, que en definitiva se traduce en la inconstitucionalidad. Aquí se refiere a la prelación del 111 del Código Penal en relación con el 91, pero es igual, se refiere de la prisión por deudas. Esto, si está en el protocolo, pues no hay más remedio que aplicarlo. Bueno, pues lo siguen haciendo. Es decir, ¿por qué? Porque la ley les habilita. Quiero decir, una cosa que, no se puede culpar a los jueces de que usen una potestad, como tales, de que usen una potestad que la ley les ha abierto. Pero yo digo, esa ley es inconstitucional. Y el uso de esa ley es inconstitucional. Y cuando toque usar esa ley, los jueces no tienen que usar esa ley y ordenar la prisión por deudas. Lo que tienen que hacer es cuestionar la inconstitucionalidad del artículo 80, tal y como está redactado, del Código Penal. Permítanme que les diga que en nuestro ordenamiento hay muchas disfunciones como esta. Quizá esta sea una de las más graves, porque a ojos vista estamos hablando de situaciones muy lesivas para personas muy concretas y familias. Porque además los procesos previos han venido durando años y resulta que la gente que ha estado involucrada en esos procesos no es que se ha rehabilitado ya mucho antes de que llegara la sentencia. Sentencia que además es más que discutible, pero eso ya es otro cuento. Eso se lo cuento otro día. Pero lo que yo he visto es que hay gentes que están rehabilitadas, que son obligadas a entrar en prisión porque no tienen suficiente dinero. Y eso es lo que yo denuncio. A mí me parece que eso es inconstitucional, que eso no se puede aplicar, y espero haberles convencido de que no puede mantenerse esta injusticia en nuestro Código Penal. Por supuesto, respeto su opinión, si ustedes piensan lo contrario, y si les interesa, o sea, si piensan que llevo razón, les ruego, aunque como es habitual en estos foros, que le den a like, es decir, que le den a me gusta este vídeo y que se suscriban a este canal, porque me parece que es justo que entre todos, poco a poco, vídeo a vídeo, vayamos mejorando, y así lo voy a intentar, la estabilidad y el buen hacer de nuestro ordenamiento jurídico, y para eso voy a seguir publicando vídeos denunciando lo que me parece que hay que denunciar y que no puede seguir así. Muchas gracias.